Feliz día, Honduras. Las pretendidas reformas tributarias del gobierno de la República, vistas desde los ojos del señor director de la Administración Aduanera, don Fausto Cálix. Ese es nuestro tema a abordar esta mañana en nuestro foro. Abogado Cálix, bienvenido a nuestro programa en TV Azteca. Buenos días, Darío. Un gusto saludarle al pueblo hondureño a través de TV Azteca. Quiero mencionar que Darío Vanegas me había hecho la invitación hace algunas semanas. Sin embargo, le mencioné que en ese momento todavía el proyecto no había sido lanzado a la palestra pública por parte del gobierno de la República y que cualquier cosa que dijéramos en ese momento podía torpedear ese proceso. Pero teníamos pendiente esta visita de hoy. Quiero agradecer por el espacio, quiero agradecer por la invitación. Darío, cuando estaba también en otro canal televisivo y mientras éramos estudiantes universitarios, también nos extendió la invitación a aquel programa que, por cierto, me atacó bastante esa vez, pero fue bonito. Guardo esa caricatura con mucho estima. Y aparentemente también guarda rencor contra mí. No, para nada, en lo absoluto. Es un momento de crisis del país y de la universidad en ese momento. Yo siempre he mencionado, Darío, el periodista que no cuestiona, el periodista que no es incisivo con sus preguntas, el periodista que le dice sí a todo, no es periodista. No es periodista. Entonces, más bien esto se lo digo con el sentido de que el rol del periodista debe de ser justamente ese, cuestionar más al funcionario público, porque tiene una labor ante el pueblo y porque el pueblo merece respuestas responsables, seguras y fuertes ante esas preguntas. Gracias, así abogado que Cálix. En ese sentido conmigo no va a tener ningún problema. Muchas gracias, abogado Cálix. Hágame por favor un resumen sobre las pretendidas reformas tributarias vistas desde el ángulo de su ámbito de autoridad. Muy bien. Aduanas juega un rol fundamental en este proyecto, junto a 13 instituciones del Estado, pero principalmente Secretaría de Finanzas, Servicio de Administración de Rentas y Administración Aduanera de Honduras. Desde junio del 2022, es decir, a 5 meses de que asumió el gobierno de la República de la presidenta Xiomara Castro, nos sentamos a analizar qué pasaba con los tributos en nuestro país. Porque habían regímenes de exoneraciones amarrados hasta 2050. Sí. Regímenes que nacieron desde 1976. ¿Cuál era el rol de la Administración Aduanera, de la Secretaría de Finanzas, del Servicio de Administración de Rentas? Y pusimos sobre la mesa el tema. Y así fuimos haciendo los análisis, construyendo mesas técnicas con los equipos técnicos respectivos de cada una de estas instituciones, en talleres amplios de día y de noche. Habían días que se salía hasta las 9 de la noche. Finalmente llegamos a este proyecto. Por 3 razones fundamentales, Darío, que se construye este proyecto. 1, para garantizar verdadera justicia tributaria. ¿Y eso qué significa? Que el que más tiene, más debe de pagar. Que el que menos tiene, menos debe de pagar. Y eso no solo es un principio de justicia tributaria, es un principio de justicia universal. Que por lógica se debe entender que el que más tiene, más debe de pagar. Lo mismo está diciendo Biden en Estados Unidos, imponiendo impuestos a los que más tienen. En principio por eso, porque debe haber verdadera justicia tributaria. Segundo, porque se deben de detener los abusos, Darío. En todo este tiempo, desde 1976, por ejemplo, el régimen Soli, que dura hasta 2050, y a el resto de los 18 regímenes especiales, no se ha practicado ni una sola auditoría por parte de CEFIN, Aduanas o SAR. Por el contrario, lo que se tenía era una lógica de perseguir a aquellos pequeños y medianos, cerrarles, usted recuerda quizá imágenes terribles de aquella gran cinta María en un pequeño local. Pero nunca se hizo contra aquellos que defraudaban al Estado en más de 500 millones de lempiras. Nunca se hizo contra aquellas 25 grupos familiares
que tienen 131 empresas en nuestro país y que han gozado de 30.000 millones en exoneraciones. Parar los abusos lo contempla la Ley de Justicia Tributaria como segundo elemento. Tercer elemento, Darío, que el país no se convierta en un paraíso fiscal. Y no es una idea trasnochada que se la saca Marlon Ochoa, la ministra de Finanzas o Fausto Cáliz desde aduana. No, es que la OCDE, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE le mandó una advertencia al Estado de Honduras en diciembre del 2021 y le dijo: tenés regímenes perniciosos como SOLI, como SEDE, y si no se les pone un control o se derogan, el país va a ser declarado paraíso fiscal. Deme ejemplos concretos de la operatividad de la aplicación de las exoneraciones y de estos regímenes a los cuales ustedes les llaman típicamente injusticias. No solo le denominamos nosotros, Darío. Hay sendos informes de organismos internacionales desde el año 2017, 2018, que le dijeron al Estado de Honduras: esto se tiene que detener. Apórtenos ejemplos. Por ejemplo, SOLI. SOLI tiene que ingresar al país, transformar un determinado recurso y vender todo eso, exportarlo. Y eso goza de beneficio de exención de impuestos sobre renta, impuestos sobre venta, activo neto, aporte para el combustible, aportaciones municipales, o sea, no paga absolutamente nada. Pero ¿qué hemos encontrado? Que a pesar de que la ley le dice que tiene que sacar todo eso, exportarlo. Es decir, vamos a puntualizar. Ese sistema es importar materia prima para fabricar este lápiz, y este lápiz no puede venderse adentro. Correcto, no puede. Tiene que ser exportado. Así es. Por eso tiene esa protección. Así es, totalmente. ¿Y entonces, qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué hemos encontrado? Luego hicieron reformas, porque ha habido una etapa de reformas tremendísima que podía vender el 50% y sacar el 50%. Con lo cual se desfigura la intención original del legislador. Se desnaturaliza. Sí. Se desnaturaliza. Entonces, ¿qué pasaba? Hemos encontrado que casi el 100% lo han vendido aquí. Dígame, eso no se puede permitir. Hay una desnaturalización del régimen. Vamos a la RIT. El régimen de importación temporal vienen a través de una resolución de Secretaría de Desarrollo Económico, y dice Secretaría de Desarrollo Económico: te otorgo te autorizo para que importes esta determinada cantidad de mercancías. Sí. Las vas a transformar lo mismo que en sol. Empezamos a hacer un cruce nosotros en aduanas. Sí. ¿Cuánto le había autorizado Secretaría de Desarrollo Económico a estas riteras? Así les denominamos. Y en el primer cruce, Darío, preocúpese, porque también fue mi preocupación. No creí yo que había tanto abuso. En el primer cruce de 84 empresas riteras, 36 habían superado ya la cantidad que le había autorizado Desarrollo Económico. ¿36 de cuántas? De 84. De las primeras 84, porque son 270 y algo. Una de ellas defraudó al Estado en más de 700 millones. Una. Figúrense lo que significan 700 millones para el Estado. ¿De qué rubros estamos hablando? Estamos hablando del régimen de importación temporal. ¿Y empresas dedicadas a qué? El rubro, esta era dedicada al tema de hierro. Todo lo que tiene que ver transformación. Sí. No puedo mencionar más detalles, obviamente, porque este es un caso que va a terminar en el Ministerio Público, pero la defraudación anda en los 700 millones de lempiras. Desde el 2012 venía superando las cantidades que Desarrollo Económico le había autorizado. En estos y en otros casos, de manera general, abogado Calix, ¿quién desnaturaliza la ley en su aplicación? ¿El lana del sector privado o el lana del sector público que acompaña? Hay una colusión, y por eso nosotros en la Ley de Justicia Tributaria mencionamos en la parte de la motivación de este proyecto de ley que ha habido una corrupción pública-privada. No podemos echarle solo la culpa al sector privado cuando el del sector público se le permitió. Porque habían funcionarios e instituciones que se acomodaron y que fueron cómplices de
aún dándose cuenta. Porque Darío, no es que no se daban cuenta de estos abusos que yo le estoy mencionando. Es imposible no darse cuenta. Claro, si uno tiene acceso al sistema. Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo acceso al sistema automatizado de rentas aduaneras. Podemos ver quién importó tanta cantidad, en cuánto tiempo, a qué horas, por qué aduanas, Sí, de acuerdo. quién le atendió. De acuerdo, Claro que se daban cuenta, de acuerdo. pero lo dejaron pasar. Por eso, cuando ahora vienen funcionarios del anterior gobierno, hipócritas, a mencionar: yo estoy en contra de los abusos, dice un exsecretario de Finanzas, joven que estuvo en el gobierno pasado. Estoy en contra de los abusos, dice, pero no puedo apoyar la ley de justicia tributaria porque va a desaparecer el empleo, que no sé qué. Pregúntese qué hizo él cuando fue secretario de Finanzas. ¿Cuántas empresas defraudadoras denunció? ¿Cuántos informes envió a SAR o a CEFIN para que les quiten el régimen? ¿Por qué no había esos controles? Simple y sencillamente porque teníamos funcionarios que a lo mejor se beneficiaban también de esa práctica corrupta. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 14 meses? En los últimos 14 meses lo que ha ocurrido es que al frente de estas instituciones habemos funcionarios y funcionarias públicas que no tenemos ningún tipo de compromiso con esos grupos en nuestro país. ¿Y desaparecieron esos abusos? Más que con el pueblo hondureño. ¿Desaparecieron esos abusos? Se va desapareciendo poco a poco. Le puedo mencionar que desde aduanas hemos remitido informes a Secretaría de Desarrollo Económico y decirle: esta resolución ya no puede continuar. Y se han quitado ya a varias empresas el beneficio del régimen. Concluyamos con este acápite, abogado Calix, con una reflexión ilustrada de manera sencilla para personas como yo, que soy una persona muy sencilla, un campesino casi, somos iguales. Puede entenderlo. Luego discutimos eso. Creo que soy más campesino que usted. Luego discutimos esas cosas. Luego discutimos esas cosas. Si a mí, voy a ponerme de ejemplo, si a mí usted me tiene exonerado para la importación de un lápiz, y si en el trámite, además del lápiz, yo le aparezco con este otro objeto, y usted me permite que los dos entren exonerados, no solamente Lana es el que intenta hacerlo, sino el que apadrina. El que apadrina. Ese Lana también debe tener responsabilidades, claro, ante la sociedad de Honduras. Totalmente. Y nosotros, miren, en nuestros considerandos del proyecto de ley, la gente lo ha visto también bien fuerte lo que ahí se manifiesta. Pero es que tenemos que decirlo. Lo que ha pasado, sobre todo desde el golpe de Estado a diciembre del 2021. Desde el golpe de Estado a diciembre del 2021, se concedieron perdones fiscales totales por el orden de los 451,000 millones de lempiras. ¿Cuántos tenían que ser de acuerdo a la ley? Exonerados. No se tiene una cifra establecida. ¿Por qué? Porque nunca hubo control desde estas instituciones. Que a nosotros nos tocó reconstruir, como le digo, desde junio del 2022 que nos sentamos. ¿Qué ha pasado? 451,000 millones de lempiras en exoneraciones desde el golpe de Estado a diciembre del 2021. Y fíjese que la deuda pública en este momento son 389,000 millones. Se habría pagado con creces. Si hubiese pagado y nos hubiesen sobrado como 60,000 millones. Sí. El Estado tendría cero deuda en este momento si no hubiesen esos perdones fiscales. Aduanas recaudó en el año 2022, que superamos la meta, por cierto, de recaudación. Recaudamos 50,600 millones. Y lo exonerado fue 51,000 millones. Solo el 2022. Es decir, superada la cifra de exoneración en relación a la recaudación. El Estado, Darío, el Estado solo de todo el gasto que hay, apenas alcanza para recaudar 50 lempiras. Y el gasto son 100, es decir que hay un desbalance tremendísimo. Hay un desbalance tremendísimo y esa cifra la mantiene el SAR. Pero si usted se va a los grupos económicos fuertes que reciben la gran cantidad de exoneraciones, se asusta. Solo son 25 grupos. ¿En qué rubros están? En todos los rubros. En todos los rubros. No puede ser que a costa de 25 grupos familiares
se estén concediendo estos permisos. Y otra situación, Darío, porque siempre ponen como la panacea que la inversión extranjera es la que da empleo, es la que desarrolla un país. ¿Y por qué si desde 1976 que sobreviven algunos regímenes, ahora tenemos más del 70% de pobreza en nuestro país? ¿Por qué mirábamos siempre las grandes caravanas de migrantes saliendo de nuestro territorio? ¿Por qué de 17,000 centros educativos encontramos 12,000 destruidos? ¿Dónde está el desarrollo entonces? ¿Las exoneraciones son un error en sí mismas? Incentivos tienen que haber en todo país. Incentivos para la inversión, tanto nacional y extranjera, tiene que haber en todo país. ¿Cómo conciben ustedes el sistema de incentivos que quieren establecer a partir de las reformas tributarias? Uno, tiene que haber un tiempo no mayor de 5 años y tal vez prorrogable por 5 más. Así lo dice el proyecto de ley. Quédese en el tiempo y lo demás me lo explica después de una pausa. Con el mayor de los gustos, y después de la pausa también otra tacita de café. Se nos ha puesto exigente el funcionario. Vamos a complacerle ese caprichito de una tercera taza de café en menos de 10 minutos. Una pausa. Con Electra, el verano es tuyo. Agranda tu compra. Por la cuota de una ATV 150, llévate la ATV 180 desde 777 lempiras semanales. Bocinas desde 3,995 lempiras. Y por tus compras al crédito con Banco Azteca, participas en el sorteo de paquetes dobles a Cartagena, Colombia. Con Electra, tu familia vive mejor. Don Fausto, deme un ejemplo para entender cómo se opera en el trámite el acceso a una exoneración. ¿Pasa primero por Secretaría de Desarrollo Económico y luego pasa por aduanas? ¿O cuál es la senda que sigue? Sí, al final, tanto aduanas, pero vamos a hablar específicamente de la institución que me toca rectorar, solo es un ente ejecutor. Desde luego. De las políticas. ¿Ustedes reciben ya un trámite que comenzó? Un trámite que comenzó en Secretaría de Finanzas o en Secretaría de Desarrollo Económico. Ajá. Caso específico, por ejemplo, del régimen de importación temporal. Sí. Llega la empresa, hace la solicitud de acogerse al régimen. Sí. Secretaría de Desarrollo Económico verifica si efectivamente cumple con los requisitos establecidos en la ley y envía la resolución a aduanas. Sí. Y dice, se ha acogido al régimen de importación temporal y esta es la cantidad que se le ha autorizado para importar. Ahora nosotros ya somos una institución de control. Si le dice, tiene que importar 35 rollos de manguera, por ejemplo, nosotros ahora que lo tenemos automatizado, que hasta ahora se hizo en esta administración, ya el sistema, cuando ya llega esa cantidad, se cierra. Se cierra. Entonces, ya uno más ya no se puede. No, ya cuando viene ni uno más, ni un centímetro más de esa manguera. Sí. Entonces ya cuando viene a Toncontín, digamos. Sí. Y trae o a cualquier aduana. Y trae el 26 rollo, le dice, sobrepasaste, ya el sistema ya no te deja. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en este régimen, que todas esas empresas no había ningún control por parte de aduanas, no estaban subidas esas resoluciones al sistema, entonces les dejó un potrero libre sin cerco. Eso sucede de esa manera. También, por ejemplo, las dispensas de exoneración que se tramitan en la Secretaría de Finanzas. Van las empresas, hacen una solicitud de una exoneración
y viene la Dirección de Franquicias Aduaneras, dice procede, y esa la envía a Finanzas. Está exonerada para importar esto. Entonces, si al final la aduanas es una institución más de control, ejecutor de todas estas políticas, pero por supuesto juega un rol fundamental, pues. La desvinculación de todas las instituciones es lo que llevó a la desnaturalización de todos estos regímenes. Ya, antes de que siga explicándome usted, y antes de que usted llegue a enfadarse, como usted viene aquí a buena mañana con una espada desenvainada, creyendo que yo soy un guerrillero que le voy a declarar la guerra, y me está pidiendo la 4ª taza de café en menos de 20 minutos, no solamente le concedo eso sin azúcar y café de grandísimo nivel, sino que he ido a sacrificar a la familia para trasladarle a usted esta semita de café, de pan, esta bolsa de semitas que teníamos para la próxima semana. Esto tuvo que haber pagado impuestos, ¿eh? Por supuesto que sí, todos los impuestos del mundo y encima una declaración aquí, mire, Cristo viene, dice aquí, para ir sensibilizando su corazón. Vine bendecido. No, para ir sensibilizando su corazón. Es que cuando aquí está. Espéreme, es que disfrute, cuando lo dice, buen provecho y no me haga un discurso aquí está la de ese cámara. regalo es que le estamos me dando. Dice que tengo que ir sensibilizando mi corazón, yo aprecio que es como que lo tengo insensibilizado. No, tengo que aclarar, mi corazón ya es sensible. Ahí está. Pero esto me lo llevo. De una bolsa de pan. Me lo llevo, pero le agradezco a no dudo que va a seguir exigiendo más, porque ese es su estilo. Pero ahí tiene para que acompañe el café. Así ha sido siempre. Para que acompañe el café. Si no exijo, no se cumple. En el pueblo, por ejemplo, dice Darío, el que no llora, no mama. Entonces, el niño que es chillón y Darío que lo pellizca. Aquí está el cafecito. Si quiere más tenemos. Con todo el gusto del mundo. Con todo el gusto del mundo. Don Fausto. Esto me lo llevo para la oficina. Muy bien, allá lo comparte con los colegas. ¿Cómo ocurre cuando en aduanas ustedes detectan que hay un abuso? No quiero ser impreciso, pero vamos a decirlo de buena fe. Que se les haya escapado a los otros funcionarios del filtro antes de llegar donde ustedes. Lo que hacemos es que iniciamos una auditoría por parte de nuestra gerencia de fiscalización. Mientras tanto no se ejecuta aquello. Se puede ejecutar, ¿sí? Porque como la ley tiene un carácter imperativo. Por supuesto. Tiene un carácter imperativo, entonces tampoco nos podemos convertir en funcionarios que por culpa de otras instituciones vamos a tener paralizado un proceso. Entonces hay varias etapas. Por ejemplo, cuando hay una duda razonable, que así se le denomina, sí, que el funcionario aduanero en una aduana dice, esto no se declaró de forma correcta, viene y le dice, lo puedo despachar con una garantía. Eso nos asegura a nosotros, en caso de esa duda razonable, que ejecuta la garantía en caso de que la declaración de tributo no esté de forma correcta. Es una especie de fianza que les asegura a ustedes tener un control para un reclamo posterior. Así es. Y de igual forma, si no se hace de esa manera, se puede despachar sin menoscabo de que se prepare una auditoría posterior a ese despacho. Más allá de las exoneraciones, hablemos de su oficina, de la administración aduanera, que es tan importante y que hace más que esos trámites de las exoneraciones. La administración aduanera es mucho más que eso. Claro. Antes de que me explique su trabajo y su visión y lo que han logrado hacer en su oficina, abogado, explíqueme cómo funciona esta línea de las denuncias. Antes de llegar a explicar esto, Darío, voy a cerrar esta parte de la Ley de Justicia Tributaria haciéndole un llamado al sector privado, en principio, que deben de ser conscientes de lo que ha pasado durante toda esta etapa y que han habido abusos significativos, ha habido desnaturalización completo de estos regímenes y que por lo tanto ayuden al gobierno de la República a poner control y orden, a garantizar seguridad jurídica. Al Congreso Nacional, que ya le va a llegar el proyecto de ley, ya en los próximos días habrá reunión de Consejo de Ministros convocado por la Presidenta para finalmente remitirlo al Poder Legislativo, que sean consecuentes con el actuar del Ejecutivo, que sean anuentes también con la necesidad que tiene el pueblo de que haya verdadera justicia tributaria, que haya un debate amplio, un debate responsable, un debate objetivo, que no miren más que los intereses del pueblo hondureño. Ahora, en el tema de aduanas, el principal indicador de la administración aduanera es la recaudación.
A nosotros nos imponen una meta de recaudación que tenemos que cumplir a final de año. A este momento todavía no las han enviado porque parte de estudios macrofiscales que realiza el Banco Central de Honduras junto a CEFIN, SAR y Aduanas. Pero sabemos que no va a ser menor a 50 mil millones de lempiras. ¿Cómo les fue en el primer ejercicio? 2022, nuestra meta de recaudación era de 48.313 millones y recaudamos 50.600 millones. Es decir, que lo rebasamos. Aún con un subsidio a los combustibles. ¿Y por qué menciono esto siempre, Darío? Porque nuestro segundo mayor producto que nos genera tributos es el impuesto a los combustibles, lo que le conoce como ACPB. Tiene un nombre larguísimo, sí. Aportación para la conservación del patrimonio vial. Sí. Y como hay un subsidio ordenado por la presidenta desde el 14 de febrero de 2022 a raíz de la crisis internacional que elevó el precio de los combustibles, entonces hay 10 lempiras por galón de combustible. Cada vez que vamos nosotros a una gasolinera, el gobierno está subsidiando 10 lempiras por galón de combustible. Y eso nos impactó fuerte. Fueron 5.118 millones de lempiras menos en recaudación en el 2022 por ese subsidio y aún así superamos nuestra meta de recaudación. Eso es una buena noticia para el pueblo hondureño. ¿Por qué, Darío? Porque si recaudamos bien en aduanas, va a poder llegar la obra social. Desde a la luego, aldea, sí. Al barrio, al caserío, al municipio, al departamento. Desde luego. Ese es el principal indicador de la administración aduanera, superado. Luego está la seguridad y control. ¿Qué significa esto? Que toda mercancía que ingrese o salga del territorio nacional debe de contar con todos los permisos de las instituciones correspondientes. De ARSA, por ejemplo, en materia de medicamentos, de SENASA en materia sanitaria y fitosanitaria, de UTO, por ejemplo, que es una unidad de medio ambiente por todo lo que tiene que ver con gases refrigerantes. Por supuesto, el tema de seguridad y control, que no ingresen armas ilegales a nuestro país, que hemos detenido una gran cantidad, decomisado una gran cantidad en las aduanas, sobre todo del norte del país. Solo en el 2022 fueron más de 10.000 municiones ilegales que decomisamos, más de 18 armas de fuego de grueso calibre, AR-15, 9 milímetros, 380. Ya me las aprendí porque como a diario nos reportan eso. El otro tema también hemos decomisado sustancias que se utilizan en narcolaboratorios en nuestro país. Le hablo, por ejemplo, de acetona pura. Solo a finales del 2022 fueron más de 40 galones que detuvimos que iban para esos negocios ilícitos. Aparte de eso, el tercer pilar fundamental después de la recaudación y la seguridad y control es el tema de la facilitación del comercio, porque a pesar de que sea una institución de control y de seguridad, no por ese tipo de medidas intrusivas se debe de detener el flujo normal del comercio en nuestro país. No es para entorpecer. Así es, entonces en ese sentido hemos desarrollado en nuestro sistema automatizado de rentas aduaneras desarrollos informáticos que nos permiten la disminución del uso del papel, que es tan importante, sobre todo cuando las instituciones deben de avanzar a la digitalización, a la simplificación administrativa. Le pongo el ejemplo, en Cortés, por ejemplo, implementamos diciembre de 2022 las inspecciones conjuntas con SENASA. Eso nos vino a reducir el tiempo de despacho para productos cuarentenarios en un 45%, ahorro para el Estado, ahorro para el importador. Acabamos de recibir en este 2023 ya la segunda etapa de aduanas sin papeles, que lo que significa son la adquisición de tablets de alta gama para operativizar el flujo de las operaciones aduaneras. Solo con 10 tablets que se pusieron a disposición en Puerto Cortés hubo disminución del tiempo de despacho en un 30% y se redujo la cantidad de papel en más de 9 millones. O sea, se suprimieron más de 9 millones de documentos físicos. ¿Y por qué le hemos apostado a esto, Darío? Porque al frente de estas instituciones debemos de agilizar, debemos de simplificar, debemos de innovar, debemos de modernizar. A eso nos mandaron, no para estar en trámites engorrosos, que al final a quien le llegan esos costos es a usted y a mí, que vamos a comprar a un restaurante, que vamos a comprar a un supermercado. Acabamos de lanzar la declaración regional del viajero en línea. Ahora se puede llenar desde un dispositivo móvil. Desde aquí, si usted va a viajar a las 10 en Palmerola, ya la puede ir llenando desde aquí. Cuando llega a la aduana se va a tardar 30 segundos en leerle al funcionario aduanero y rápido despacho.
¿Eso qué significa? ¿Dónde se baja eso? Está en la página web de aduanas, www.aduanas.gov.hn. Se va a servicios en línea. Ahí está la declaración regional del viajero. ¿La línea esta del 101 para denuncias funciona bien? Funciona bien, funciona bien. Hay una línea de llamadas que es la 101, pero además hay en nuestra administración también le pusimos a la disposición un número de WhatsApp. Vía mensajería la gente puede denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces para la gente es bastante engorroso tener saldos para una llamada y ahí está el número de WhatsApp. Que es ¿Y en ese número quién atiende? ¿Y atienden permanentemente? No podemos mencionar quiénes atienden por seguridad. Ya. Solo se identifican por códigos, línea de denuncias 1, 2, 3, 4 o analista 1, 2, 3, 4. ¿Y atienden con rapidez, con eficiencia? Claro que sí. Probemos. Claro que sí. Lo podemos hacer. Probemos. Lo podemos hacer. Y si no atienden, lo que hago es verificar quién está en ese turno, a esa hora. Llamemos a al la 101 a para la ver. línea Ellos 101. van a llamar. A ver si atienden. Línea 101, buen día. Buenos días, ¿qué tal está? Buen día, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué opina usted de don Fausto Calix? ¿A dónde quiere llamar? Disculpe. Al 101 de aduanas. Sí, esa línea es de una línea de denuncia. ¿Qué opina usted de don Fausto Calix? Disculpe, estimado, pero le puedo dar la respuesta, pero como le digo, esta línea es solamente para denuncias. Le voy a poner a don Fausto Calix para que la salude. Hola, buenos días. Estamos desde TV Azteca, el programa con el periodista Darío Vanegas, y siempre hacemos estos ejercicios para ver si la línea de denuncias es eficiente. Y Sí. efectivamente hemos comprobado que hay una respuesta inmediata. La felicito por esa labor y ese trabajo y le invito a que continúe de la misma forma, a continuar respondiéndole al pueblo hondureño y a investigar toda denuncia que nos llegue a través de la línea 101. Señorita, el pueblo hondureño muchas se merece gracias. eso. Muchas gracias por atendernos. Buen día. La denuncia que quiero, voy a aprovechar para dejarle una denuncia, porque ya que hablamos, quiero denunciarle que este señor ha venido a dilapidarnos el presupuesto del café porque es la taza número 19 que lleva en menos de 39 minutos. ¿Qué le parece a usted? Pues llevamos 2 días. Buen provecho. Gracias y que tenga un feliz día. Buen día. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. A esa línea... Le cuento, Darío, Abogado, disculpe sí. que lo interrumpa, le cuento que esto siempre lo hacemos en programas. Muy bien. Siempre. ¿Por qué? Porque es la mejor forma. Desde luego. Es la mejor forma de Desde demostrar si la línea de denuncia ¿Qué funciona. hace esta señorita con una denuncia que yo interponga por alguna irregularidad, por algún atraso, por algún rollo que me haya encontrado como usuario de la administración aduanera, abogado? Inmediatamente se comunica ya sea con el administrador a cargo de esa aduana y si no hay una respuesta del administrador, a las autoridades de la unidad, de la jefatura o de la gerencia. Para que darle tenga que ver. respuesta. Por ejemplo, le menciona a alguna persona, fíjese que este funcionario me está retrasando esta declaración única porque dice que no tengo el permiso de arsa. Entonces Sí. viene, llama, digamos, a la gerencia de inteligencia, verifíqueme esta duca tal, ¿tiene el permiso de arsa? Sí lo tiene. Ok, ajá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás deteniendo? Y le dan respuesta. Eso, claro. Lo resuelven. Y eso pasa además a la gerencia de talento humano. Ah. Si hay una responsabilidad en ese sentido. Y a la unidad de asuntos internos. Ajá. A la unidad de asuntos internos que la tenemos en nuestra administración para que haga la investigación correspondiente. Pero además llegan denuncias no solo de esa naturaleza. Llegan denuncias, este funcionario me cobró machaca por esto. Sí. O me quiere cobrar tanto para despacharme. Ujú. Ya he puesto a la orden del Ministerio Público más de 10 personas de la administración aduanera, 2 de ellos ya terminaron en requerimiento fiscal. Ahorita tengo quiero anunciarlo, y esta es primicia porque no lo he mencionado en ningún otro espacio, más de 3 expedientes de investigación que voy a remitir al Ministerio Público. ¿Más de cuántos? Más de 3 expedientes. 13. 13 expedientes de investigación de personal de aduanas que hay indicios serios de responsabilidad penal. ¿En y qué sentido? Y no lo puedo hacer en este momento en qué porque el sentido? Ministerio Público está cerrado. ¿En qué sentido? Hay una defraudación fiscal en relación a una cantidad de más de 1000 declaraciones que revisamos, cuánto se cobró por ellas De y cuánto terceros con debería. el favor de funcionarios. Así es, así es. Importadores que declararon una cantidad de tributos
que no era la que legalmente debía de cobrarse. ¿Cuánta plata está de promedio en esa defraudación? Tengo el dato, pero no puedo mencionarlo. ¿Por qué? Lo voy a decir cuando presente la denuncia en el Ministerio Público. Es más, le digo, esta es la primicia que le estoy dando en este programa. ¿Y qué le impide decirnos el valor? Por responsabilidad y para proteger el proceso. Muy bien, como usted quiera, yo respeto eso. Si usted me está hablando de controles y de las responsabilidades fundamentales y los indicadores con los que ustedes van midiendo la eficiencia y la excelencia de su oficina, ¿qué explicación tiene la droga que ha sido encontrada en barcos que salieron de sus puertos? Fíjese que esto no ha sido un tema nuevo. No solo de esta administración y en este gobierno, que han habido denuncias que se encuentran contenedores en Panamá, en Barcelona. No nos consolemos con eso. En Bélgica. Sí, pero no intente consolarnos con eso. No intento consolar en lo absoluto. Soy un funcionario responsable que sobre todo tengo que explicarle al pueblo. Muy bien. Esa situación. A ver. Entonces, ¿qué sucede cuando mencionen que hay una denuncia de esa naturaleza? Inmediatamente lo que se hace, Darío, es pedir un informe al programa de control de contenedores nuestro en la aduana de Puerto Cortés, que es un programa auspiciado por la ONU, que funciona aquí y en toda Latinoamérica. Luego pedimos un informe a la iniciativa de Contenedor Seguro, que son personal de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en Puerto Cortés. Sí. Esa misma triangulación de información con la Policía Nacional nuestra, con la Policía de Frontera, se hace con el resto de países, para ver la trazabilidad del contenedor, de dónde salió, cuánto tiempo estuvo, cuál es el marchamo o sello de seguridad que llevaba, ver la foto, y además se hace la lectura de imágenes del sistema de inspección no intrusivo de rayos gamma en Puerto Cortés. Una vez que recibimos todos esos informes, nosotros sacamos un informe como administración mencionando si efectivamente hay indicios de que salió contaminado de Honduras o se contaminó en otro puerto. ¿Qué nos ha dado los resultados de estos informes, Darío? Que no ha salido contaminado de nuestro país. ¿Nunca? Esos son los informes que tenemos. ¿Ninguno de los casos que se denunciaron el año anterior? Ninguno de los casos. Entonces, ¿esa droga dónde la subieron a esos contenedores? Y los informes ahí están. ¿Qué pasa? El sello de seguridad, que se le conoce como marchamo, que tiene un número, ¿sí?, ha llegado violentado a Panamá, o ha sido otro que le han clonado. Y ahí están los informes. La lectura de imágenes de rayos gamma en Puerto Cortés demuestra que el contenedor salió limpio. ¿Cómo se explica entonces que al otro punto llegue alterado? En el mar, en el otro puerto, la cantidad de días que estuvo. O sea, yo le hablo por los informes que recibimos. Y además he puesto esos casos a la orden de la Fiscalía para que haga la investigación. Porque no solo nos podemos quedar con nuestra posición. ¿Se detienen entonces a medio mar, a media ola, a medio caracol? Desconocería si lo hacen de esa forma. Déjeme ir a una pausa. Pero lo que sí le puedo decir es que con todos los informes que tenemos de estas unidades nacionales e internacionales no han salido contaminados. Déjeme ir a una pausa, la última del programa. Le aseguro que es la última vez que interrumpo la conversación con el director del sistema aduanero, don Fausto Cáliz. Un minuto nada más. En el futuro, cuando usted sea presidente de este país, va a decir: ya casi no tenemos tiempo, director, lo lamento mucho, pero el último tramo de nuestra conversación quiero aprovecharlo para algunas reflexiones suyas que le pido que tengan la extensión de un tweet o de un telegrama. Bueno, un telegrama es demasiado antiguo para usted. Conmigo es bastante imposible eso, pero bueno, voy a tratar de... Muy bien. ¿Sigue siendo usted el niño de la paz que soñó con un país mejor y que soñó con estar a la altura de los mejores funcionarios cuando tuviese esa oportunidad? Sí, sigo manteniendo mi identidad, mi sentido de pertenencia con mi familia, con mi pueblo, con mi aldea. Extraño el campo, te lo digo con mucha sinceridad, extraño el campo. Cuando uno se crece en ese tipo de ambientes y genera ese tipo de pertenencia con sus familiares, con su aldea, con su familia, eso es imborrable, eso no lo puede hacer. ¿Qué siente usted? Mi mamá y mi papá, qué lindo. Al mirar estas imágenes. Qué lindos. No, mucho orgullo, de verdad, mucho orgullo. ¿Cómo se llama esta buena señora? Dora María Márquez Peñalba.
¿Y este señor? Mi viejo Fausto Calix. Ahí estábamos en esa foto de arriba en la finca. En la finca donde pasábamos cortando mire, café. Perdóneme, usted estaba fingiendo ahí que le estaba ayudando. El del trabajo era él. No, estaba fingiendo. Usted estaba posando para la selfie. A él sí se le mira pinta de que ese día había sido una tremenda faena. Para demostrarle que no, lo voy a invitar un día a que vayamos a la finca a cortar café, a podarlo, a abonarlo o a limpiarlo. No me para rete que vea para que no eso. solo somos no la me foto. Rete para por eso, eso le dije al inicio del programa. Escúcheme, que era más campesino que usted. No me rete a eso, que cortando café le puedo meter una paliza de cine. No me rete a eso. Y mi mamá. ¿Y ella? Mi mamá solo cursó 6 meses en una escuela nocturna aquí en Tegucigalpa mientras trabajaba. 6 meses le bastaron para que pudiera leer y escribir y ser la mejor administradora del hogar. Ah, qué lindo. Mi papá ni siquiera cursó primaria. De los 12 hijos que tuvieron ellos dos, solo yo llegué a la universidad. No porque no quisieran mis otros hermanos o hermanas, sino porque el sistema nos excluyó por ser pobres. 6 de ellos emigraron a Estados Unidos buscando el sueño americano que al final se convierte en pesadilla. Mi viejo me sacaba a caballo, al desvío donde pasaba el carro que me llevaba al colegio, a caballo, eso era lindo. Mi mamá lo que hacía era vender en la pulperillita los huevitos de las 30 gallinas que ponían ahí. Sí, de amor. Ordeñar las vacas en la mañana, vender la libra de cuajada y el litro de leche para que yo pudiera ir al colegio el sábado y el domingo. Esto no lo olvido. Huevos, leche, cuajada, sin exoneraciones. Sin exoneraciones. Siéntese, por favor, y concluyamos la plática. Entonces, pues, eso no lo olvido. ¿Usted recuerda a estos dos señores cuando usted está encorbatado en una camioneta blindada tomando decisiones graves en una administración? ¿Sabe que la foto que tengo en mi oficina es la de mis hermanos y hermanas? Yo estoy descalzo, lleno de tierra. Me encantaba pasar así, por cierto. Y ahora me miran los zapatos cuando le dije eso. Están muy elegantes sus zapatos. No mejor que los suyos, pero tratan de estar bien. Mire estos, ni cordones tienen. Mire. De estar bien. No, pero es que eso es estilo. Ni cordones tienen estos. Es eso estilo. Ni cordones tienen estos. Precisamente por no tener cordones son más caros. No había exoneración para los cordones. Entonces, la foto que tengo es de mis hermanos y de mis hermanas. Cada decisión que tomo, lo hago viendo esa fotografía. Qué lindo. Cada decisión que tomo lo hago viendo esa fotografía porque no puedo defraudar al pueblo hondureño, ni mucho menos puedo defraudar a este viejo y a esta vieja que me enseñaron valores, principios. Y siempre he dicho, Darío, llegué con estas manos limpias. Asumo con estas manos limpias y saldré con estas manos limpias. Qué bueno saberlo. No le podría dar un abrazo a mi mamá. Qué bueno saberlo. No le podría dar un abrazo a mi mamá sabiendo que hice un acto ilegal o un acto de corrupción. Totalmente. Nunca. Y esa traición. Ellos se lo merecen. Y esa traición a mi mamá y a mi papá y a mi familia y al pueblo hondureño, jamás. Ellos se lo merecen. Pues que Dios lo bendiga a don Fausto y doña María. Y doña María. Que Dios los bendiga, los guarde y los prospere siempre por muchísimos años. Don Fausto. Quiero agradecerle por recordarme eso que para mí me genera. Por supuesto. Una cuestión de sensibilidad y, desde luego, y consternación muy linda. Por supuesto. Que muy sí. bien. Gracias. Que Dios bendiga a su familia. ¿Usted es socialista? Soy un tipo que ama la justicia. Un tipo que ama la igualdad. ¿Es socialista? Un tipo que ama la equidad. Si eso es ser socialista, pues con orgullo. ¿Por qué dijo usted que el pueblo de Honduras financia al COEP? Porque así ha sido. Se le entregaron tremendas concesiones, tremendos negocios sin ningún tipo de licitación. Deme ejemplos. Le pongo el ejemplo. Se le entregaron el negocio de los formularios aduaneros y del marchamo o sello de seguridad desde 1998. Y desde ese tiempo que se les ha entregado estos formularios que ahora están digitalizados dentro de nuestro sistema automatizado de rentas aduaneros, el COEP ha recibido 443 millones de lempiras. ¿En cuánto tiempo? Desde el 2014 al 2018. Ese sello de seguridad marchamo cuesta 700 lempiras según ellos, porque ellos lo venden, solo ellos saben. Y de esos 700 lempiras, 200 van para el COEP. ¿Y por qué es así?
porque a través de un decreto legislativo se les otorgó, se legalizó prácticamente ese negocio, cuando son formularios aduaneros que los debe de manejar la Administración Aduanera de Honduras. Son servicios que no los puede tercerizar ¿Y por qué el Estado. los colocaron en manos privadas? Por el negocio entre lo público y lo privado, por la complicidad entre funcionarios públicos y privados, precisamente para mantener esa relación. ¿Usted advierte que eso es incorrecto? Es incorrecto, lo hemos denunciado. ¿Y harán algo para cambiarlo? En la Ley de Justicia Tributaria está que esos formularios aduaneros y ese sello de seguridad debe de pasar a manos del Estado a través de la Administración Aduanera de Honduras y que se liciten. No estamos hablando de pasarlos por pasarlos. De acuerdo. Que se abra un proceso de licitación abierto, público y transparente, donde cualquier empresa nacional o extranjera participe en igualdad de condiciones. ¿Qué va quedando de aquel niño descalzo de La Paz? Sigue quedando lo mismo. Los mismos principios, las mismas convicciones. ¿A qué se compromete con el pueblo de Honduras desde su cargo, señor director de aduanas? Así como ingresé a manejar con transparencia la institución, así voy a salir. Que el pueblo hondureño me reconozca por haber sido un funcionario que sobre todo llegó para combatir la corrupción, para combatir los actos ilegales. Y como lo decimos en el nuevo lema de la Administración Aduanera, sin corrupción hay buena recaudación y lo estamos logrando. Yo le deseo el mejor éxito del mundo, porque el éxito de un funcionario con sus responsabilidades desde su oficina es el éxito de la sociedad. Le deseo lo mejor y le agradezco mucho por la gentileza de acompañarnos esta mañana. Gracias, yo le agradezco, Darío, por la invitación, agradezco por este espacio que ha sido tan ameno, tan bonito. Me disculpo si le saqué del formato natural de su programa, pero me encanta que las pláticas sean así. Hay mayor confianza. Yo creo que al pueblo hondureño hay que hablarle como el pueblo hondureño debe de entender. La única alteración del formato del programa es que nadie nos había pedido 9 tazas de café y una bolsa de pan y se las hemos concedido. Gracias, director. Que Dios lo guarde. Muchos éxitos. Un gusto y a la orden. Muchos éxitos. Y saludos al pueblo hondureño. Gracias por estar pendiente del programa. A todos, gracias. Adiós.